Buenas noches, estimadas y estimados auditores. Después de un receso producto del encierro y de las permanentes tensiones que tenemos tecnológicas en este proceso de pandemia, estamos de vuelta, con cara alegre por estar de vuelta, pero con temas duros. Vamos a hablar de temas duros hoy día. El cambio de ministro, no, mentira, cambio de ministro, qué tema duro ya. Vamos a hablar de temas de verdad, de temas que creo que son relevantes para darle un poquito al pensamiento, a la discusión, a la reflexión. Rodrigo Lagos dispara esta vez. Rodrigo. Bueno, muy buenas tardes, noches, lo que sea, a todos nuestros... Muy buenas tardes, noches. Televidentes, iba a decir, nuestros queridos amigos. Auditores, claro, esa es la palabra que no se me salía. Quiero compartirles dos imágenes que van en registros distintos, pero creo que pueden ser motivadoras. Permítanme compartir la pantalla. Solo un momento. Me encontré con este cuadro de un autor polaco de triste vida y de triste fin, y que me terminó evocando varias cosas que compartíamos hace un momento con Martín y Cristian. Hay una expresión en estos cuerpos que están aquí que de algún modo evocan lo que nos está pasando, ¿no? Que evocan lo que está ocurriendo en nuestro país. La cantidad de muertes que hoy día han ocurrido de algún modo no solamente exponen la crudeza del virus que nos está afectando y que hoy día nos mantiene encerrados, sino también el drama de lo que significa nuestra propia finitud, ¿no? Estos cuerpos que pudiesen estar clamando de hambre, que serviría también para aquello, a propósito de la intervención artística que se hizo en Santiago y que fue censurada, también describe esto que de algún modo pareciese que está ocurriendo en los centros hospitalarios, sobre todo en Santiago. Y que de algún modo también debiese conectarnos con cierta condición que de algún modo está ocurriendo desde ya hace algunos días en Estados Unidos, ¿no? He querido un poco proponerles relacionar esta situación que de algún modo no es simplemente casual en términos de ser azarosa, de ser una circunstancia que nos afecta por igual, porque me encontré con la siguiente imagen. Está en un registro diferente, que es la de un gráfico. Este gráfico está sacado de este Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, así que creo que es bastante confiable, y plantea un poco la cantidad de muertes en Estados Unidos, y podemos ver algo que no es menor. Quiero que se fijen de algún modo cómo la cantidad de muertos a la fecha, el 22%, de aquellos que han fallecido por esta enfermedad corresponde a este 22% en el caso de la etnia negra, y de los hispanos el 33%. Consideren que el total de la población en Estados Unidos es del 13% solamente de la población negra, y de los hispanos el 16%. El 72% es población blanca. Y hay una relación bastante abismante entre lo que le está ocurriendo a cada grupo étnico. Esto no es casual. Esta condición, esta tragedia que de algún modo expresa la muerte de cientos de personas en todas partes, de algún modo tiene también una cara de pobreza, ¿no? Tiene una cara de miseria. Las razones por las cuales la población negra y latina está viéndose enfrentada con mayor fuerza a la exposición a la muerte por COVID-19 tiene relación exclusiva no solamente con mayor exposición o irresponsabilidad, como alguien pudiese creer,
sino que tiene relación con aspectos vinculados justamente al acceso a la salud, al acceso a la protección social, al acceso a la disponibilidad de quedarse en casa. Creo que esos son temas que hoy día podemos discutir, que de algún modo también explican algo que ocurrió hace pocos días atrás con la muerte de esta persona por parte de la policía, y que creo que hoy día debe hacernos pensar en este nuevo capítulo del bueno, el malo y el feo. Wow. Temazo. Wow. Temazo. El asesinato de Floyd es un... Copó la agenda, ¿no? Copó la agenda durante unos días. Llegué a una serie que está disponible en esta plataforma de Netflix. No, mentira, no es una serie, es un documental. Se llama ¿El 13. Treceavo? Ah, Sí. sí. Dice relación con la 13ª enmienda, que otorga, digamos, libertad a los afrodescendientes, a los afroamericanos. Y ahí, al comenzar la serie, nomás se tiran un par de datos fenomenales, ¿no? El primero de ellos es que el 25%, uno de cada 4 personas que están recluidas en prisión en el planeta, lo están en Estados Unidos, ¿no? O sea, el 25% de todos los prisioneros del mundo se encuentran en Estados Unidos. Y el 70% de esos prisioneros en Estados Unidos corresponde a población afrodescendiente o latino, ¿no? Es decir, a propósito del encierro y a propósito de la segregación racista que opera en estas imágenes, sobre todo en el gráfico que tú mandaste, que tú muestras, y en esta serie, lo que se hace un poco es constatar y poner datos respecto de una cuestión que más o menos de sentido común se sabe, ¿no? El asesinato de Floyd es como un poco el asesinato simbólicamente, ¿no? Como el asesinato de Catrillanca. Opera como una especie de... Porque no es el primer afrodescendiente que asesina a la policía en Estados Unidos. De hecho, hay una cultura de asesinatos. Basta con recurrir, por ejemplo, a la película El nacimiento de una nación de Griffith, donde se muestra, ¿no? el operar del Ku Klux Klan. Es decir, ha habido históricamente un modo de relación que ha conducido al asesinato impune de población considerada por la razón estatal o por la razón jurídica como una minoría étnica o con una vida que vale menos, ¿no? Hay un tipo de vida que vale menos. Entonces es un tema. Evidentemente esta cuestión de la pandemia, en Chile ya las cifras están desbocadas, probablemente eso va a seguir así, y si se empiezan a hacer análisis de variables socioculturales o con estadísticas respecto a niveles de ingreso o a origen cultural, probablemente lo que va a aparecer ahí o va a emerger ahí es que las poblaciones más golpeadas desde el punto de vista de la muerte, digamos, constituye justamente a los grupos más vulnerados, ¿no? A los grupos más vulnerados. Me imagino que habrá que levantar datos, habrá que poder generar algún tipo de investigación al respecto. Yo sé que se están haciendo esfuerzos en esa línea. Pero para ser franco, dudo mucho que esa situación vaya a cambiar.
¿no? Es decir, tengo la impresión de que lo que es necesario que cambie no va a cambiar con datos, no va a cambiar con evidencia científica. Hay otras cosas que deberían ocurrir, que no sé muy bien cuáles son, o tal vez las intuyo, pero no me atrevo a elaborarlas culturales en este programa. No son magnificadas. No se claro, pueden magnificar porque las transformaciones no se van a dar en base a la evidencia. De hecho, tenemos la mejor evidencia en Chile de que la evidencia no ha servido de nada. Todo el tiempo que teníamos para poder hacer las cosas bien se han hecho mal. Por tanto, la carta también notable, digamos, de la comunidad científica reclamando atención, reclamando corrección en la estrategia de abordaje a la pandemia, bien, gracias, digamos. Por lo tanto, no es la evidencia científica pareciera, no es la razón científica la que está operando como mecanismo de control. Escuchaba un par de análisis y con esto termino respecto del tema Floyd, del asesinato de Floyd. Y claro, pareciera que hay que necesariamente traslapar, digamos, lo que está ocurriendo allí. Este era un planteamiento que hacía Paulsen, ¿no? El periodista, que es un seguidor, digamos, ha estudiado en Estados Unidos, conoce muy bien la cultura gringa y por lo tanto él decía que es bastante frecuente que justamente 6 o 7 meses antes de una potencial reelección de un presidente ocurra algo, algún evento que permita cargar los dados, digamos, nuevamente hacia la población que está dubitativa de votar por la reelección. Es decir, es perfectamente plausible, esto no lo dijo Paulsen, pero es lo que uno puede leer fácilmente de lo que él dice, es bastante plausible suponer que detrás del asesinato de Floyd hay también una utilización política que, por supuesto, polariza las posiciones y esa polarización le permite a Trump una mejor performance para enfrentar la reelección. No me extrañaría que así sea, digamos. El valor de la vida como agencia, como un agenciamiento político, es decir, vamos a matar a uno para poder cosechar o, ¿cómo se dice? Fidelizar algunos votos, ¿no? O sea, amigo, igual eso no me extrañaría tampoco. Lo que pasa es que si esa fue la estrategia y el hecho fue ese el que querían, ¿no es cierto?, magnificar, yo creo que fue como dispararse en los pies, ¿no? Porque finalmente lo que sucedió, ¿no es cierto? ¿Por qué? Vamos a ver. ¿En qué sentido? O sea, lo digo porque sí, tienes razón que obviamente no hay cosas que puedan ser plenamente futurizables, pero ¿qué signos hay, no es cierto? Y esa es la pregunta. ¿No es cierto? Que te puedan decir que esto ha sido una estrategia que le permita, ¿me entiendes o no? Precisamente ganar algo a Trump cuando en realidad parece ser que todo lo contrario aparece en el horizonte, ¿no? Lo que ha sucedido en Estados Unidos tiene muchas, no sé si ustedes lo han pensado, pero tiene muchas, ¿no es cierto?, parangones, yo diría por todos lados tiene parangones con lo que ha sucedido en el 18 de octubre, ¿no? De Chile, en el sentido de que ha sucedido, ¿no es cierto?, un solo hecho, ¿no es cierto?, se ha necesitado, ¿no es cierto?, un solo momento para que, ¿no es cierto?, se encienda el fueguito, ¿no?, y se expanda completamente, ¿no es cierto?, toda, ¿no es cierto?, una ola de enfrentamientos, y que creo que van más allá, ¿no es cierto?, de decir, oh, esto a Trump le puede, ¿no es cierto?, servir, ¿no es cierto?, en sus procesos de reelección. Yo creo que esto va mucho más allá de eso, ¿no es cierto? No sé en qué sentido tú puedes pensar, Martín, que esto puede servir, ¿no es cierto?, a los procesos de reelección de Trump precisamente para él, ¿no?
Porque el fundamento que yo no soy un especialista de esto, lo que hago es ser ventrílocuo no más de lo que he estado escuchando con otros analistas. Lo que ahí opera es que justamente se enardece y se polarizan las posiciones, y al polarizar las posiciones lo que se hace es fidelizar a los sectores más conservadores. Y al fidelizar a los sectores más conservadores, evidentemente Trump no va a ir a disputar votos a los sectores de izquierda, no es por ahí por donde lo que hace Trump con esto es demostrar que si algún conservador tenía dudas de su dureza y su brutalidad, es justamente dejar claro que la mano dura frente a una situación de inestabilidad nacional, él sabe cómo funcionar allí, y entonces, claro, hay algunos reveses, como por ejemplo que el Pentágono le haya cuestionado un poco el sacar a los militares, digamos. Pero bueno, Pero ahora pero fíjate que no es menor esto que se señala, fíjate. Hay una expresión, el otro día salía, luego de los funerales de Floyd, si no me equivoco, la hija pequeña de esta persona salía en los hombros de su tío, o del cuñado, que era, creo que es el cuñado o el hermano, me parece, de esta persona, Floyd, y decía: mi papá cambió el mundo. sí, leí esta frase. Me, Bonita me, pero ingenua, creo yo, porque realmente no estoy sí, seguro que vaya a cambiar el mundo esta situación. es O que sea, ahí es donde está, lamentablemente, me encantaría, pero no. es que ahí es donde está el tema, po, weón. En la lectura que tú estás planteando, justamente estas cosas no ocurren justamente para no cambiarlo. Es que eso es lo trágico, ¿no? Lo mismo, es como la misma sensación que me da la pintura, ¿no? La pintura Sí, que estaba al principio, de una encierro, tragedia permanente, crónica intemporal. del encierro. Es claro, es de una condición casi pétrea, ¿no? No obstante, sí, las posibilidades de alguna transformación, en este caso en particular, a raíz de los análisis políticos que tú señalabas, a mí lo único que me genera cierta esperanza, si es que se puede decir eso, de un país que no es el mío, pero que de algún modo sí es muy gravitante para todos, en definitiva, es el hecho de que esta circunstancia está ocurriendo en Estados Unidos. Esto no está ocurriendo en Vietnam, no está ocurriendo en Irak, no está ocurriendo en otro país, ¿cachai? Entonces eso a mí me genera justamente una sensación de que la vivencia del conflicto, de algún modo, y de lo que tiene como carga en términos de descontento, está afectando a aquellos instituciones incluso, de manera muy poco, a ver, con pocas posibilidades de retribuirle al actual presidente de Estados Unidos, a Trump. Yo creo que ahí hay una posibilidad que es bien relevante, creo yo. Porque, como dice Cristian, es un malestar que lo están viviendo ahí mismo, donde no se lo esperaban, ¿cachai? Porque estaban, o sea, esto que tú decías que tienes razón, no sé, pues, weón, matan a Bin Laden, asesinan a unos periodistas en Irak con un bombardeo equivocado, ese tipo de cuestiones sí ocurrían y de algún modo se generaba también esta misma sensación, pero aquí incluso la escena más brutal, a mi juicio, del esfuerzo por Trump por ganar esto es la escenificación de él con la Biblia en la mano. Yo creo que esa escena es brutal, es de una violencia, no por la Biblia, sino por justamente la intencionalidad que hay detrás, en una sociedad tan conservadora como la Sí, yo no quiero, O por la Biblia misma, po. yo no quiero en absoluto. ¿Cómo? O por la Biblia misma, po. O sea, me Claro. pareció sus memes, ¿no es cierto?, a propósito de compaginizar, ¿no es cierto?, a Trump, ¿no es cierto?, con otros, ¿no es cierto?, presidentes, entre esos Piñeras, donde aparecen ellos con la Biblia, po.
Y no creo que sea un gesto inocente, ¿no? Esto de aparecer con la Biblia, sino que tú encuentras en la doctrina, ¿no es cierto?, del destino manifiesto de Estados Unidos, precisamente la referencia siempre a Dios, ¿no es cierto?, como esta imagen única, despótica, porque finalmente Dios es despótico, po. Es el Dios, ¿no es cierto?, que aparece, weón, en el Antiguo Testamento, ¿no? Y eso no es casual, po, no es casual que se remita a la imagen del uno, ¿no? A la imagen del uno, ¿no es cierto?, que es el que viene a decir, aquí está la palabra y aquí está la verdad, ¿no? Y ahí aparece, ¿no es cierto?, también su imagen con Piñerita, ¿no es cierto?, aparece la presidenta, no me acuerdo cómo se llama, la presidenta, ¿no es cierto?, de Bolivia, y la imagen de la Biblia Y Bolsonaro. siempre ha sido Bolsonaro, siempre ha sido una imagen despótica, ¿no? Despótica en el sentido de la presencia del uno, ¿no? Sí, de ese uno que viene a decir la verdad, weón, que es verdad, la única, ¿no es cierto? Y todo La el resto concepción de Dios o la idea de Dios que se sostiene allí no tiene nada que ver, bueno, con otras ideas de Dios que también circulan, digamos, pero que tienen menos publicidad, ¿no? Pero por eso esto tiene que ver de alguna manera con la publicidad, ¿me entiendes? ¿No? Sí, Esta pues, imagen claro. monoteísta, ¿no?, que parece ser como... No, o sea, estamos hablando de religión, distinto de la política, ¿no es cierto? Pero sabemos que hay grandes pensadores que han hablado, ¿no es cierto?, sobre el problema de la teología política, el problema de la religión, ¿no es cierto?, y la política, ¿no? Y la imagen, ¿no es cierto?, de la Biblia que aparece ahí no es para nada, ¿no es cierto?, algo que como, oh, no, sí, aparece por la Biblia porque es un creyente, ¿no? No, aparece ahí precisamente porque la imagen de la Biblia es una imagen despótica, despótica. Oye, Precisamente. es el reflejo casi de ese islamismo radical que tanto domina cierta parte, o que también, al cual refiere tanto la cultura norteamericana, ¿no? Es como el perfecto paralelo. El islamismo radical, Trump con la Biblia. Claro, la imagen, es precisamente esa imagen, ¿no es cierto?, que todos, ¿no es cierto?, occidentales, si nos ponemos, ¿no es cierto?, también en esa imagen, decimos como, oye, weón, estos islamistas, ¿no es cierto?, son terribles, radicales, árabes, todos son radicales. En realidad, tú conoces a muchos árabes y no tienen nada de radicales, ¿no? El radicalismo precisamente está en esas cúpulas, ¿no es cierto? Y esas cúpulas, ¿no es cierto?, de las cuales nunca hablan, ¿no es cierto?, digamos, el punto de vista occidental, son esas cúpulas precisamente que están en Estados Unidos, ¿no es cierto? El republicanismo, ¿no es cierto? Que siempre apela a las imágenes de Dios en su discurso, ¿no? Siendo un objeto despótico finalmente. El despotismo está completamente representado, ¿no es cierto?, en la Biblia, como también claro, desde la mirada, ¿no es cierto?, de esto que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, o que se nos ha construido o a partir, ¿no es cierto?, del Islam, ¿me entendí? ¿No? Ahí están estos radicales que vienen a poner bombas, ¿no? Los radicales están en otro lado, O los sea, radicales de nuestra imagen, ¿no es cierto? habría que recordar un par de momentos simplemente en la historia de la cristiandad, digamos, como para poder entender que se ha matado más en el nombre de Dios que en el nombre de otra cosa, digamos. O sea, Pero solo un detalle. hay una enciclopedia preciosa que se llama, bueno, preciosa en el sentido metafórico de la palabra, pero que se llama Historia Criminal del Cristianismo, ¿no? Pero yo creo que, pero solamente un detalle que, Martín, antes de interrumpirte, pero lo relevante de esto es que se vuelve en una experiencia vívida de una generación. O sea, lamentablemente la memoria es un ejercicio intelectual muchas veces nada más. O circunscrito a quien de algún modo lo vivió. Esto hoy día está construyendo una imagen vívida, ¿no? Experiencial directa. Es como esta cosa que estamos viviendo ahora todos nosotros. ¿Te refieres al asesinato de Floyd, al estallido en Estados Unidos? Es que esa intensidad es más potente que cualquier hecho histórico que haya pasado en el pasado, ¿cachai? Porque de algún modo está aquí hoy día, nos está tocando. ¿Pero te refieres a la pandemia? No, a la pandemia, a Floyd, a Catrillanca, a todo eso que de algún modo está siendo parte de nuestra experiencia, porque quiero plantearte un poco que yo entiendo que en el ejercicio intelectual de muchos
la esperanza de no repetir los errores está en el estudio académico, por ejemplo, de la historia. Pero a veces puede más como tú acabas de decir, una obra de arte, una serie de Netflix, un evento contingente de hoy, que una enciclopedia maravillosa en anaquel de una biblioteca. O sea, quiero decirte que la intensidad de lo que está pasando hoy día es quizás una condición que no habíamos tenido hace mucho tiempo, creo yo. Yo concuerdo. Yo concuerdo con eso. Está interesante ahí la posibilidad también de poder plantear o poder mirar tal vez con un poco más de información el cuándo parte todo esto. Porque claro, tenemos hitos, pero esos hitos pareciera que si son de carácter global, ¿no? Están concatenados de una manera mucho más frecuente de lo que aparentemente podemos visualizar ahora que estamos en medio de esto, ¿no? Porque, por ejemplo, hace algunos años atrás, cuando se hablaba de la primavera árabe, estábamos hablando de hace no tantos años atrás, ¿no? No, hace poco. Por eso, o sea, digo, estamos hablando cerca del 2010, 2011. 2010, 2011, ¿no? Entre 2010 y 2015, para hacerte más. Claro. Y en esa misma época, el 2011, aquí en Chile también hubo un atado, así bien masivo también, con harta movilización, y antes había estado el 2006, es decir, si que uno se pone a revisar la historia de los movimientos sociales, la historia del malestar, digamos, un poco, que es interesante, hay trabajos que hablan de eso, pareciera que en estos ciclos de malestares, no hay tanta desagregación entre lo que está pasando hoy a lo que pasó el año pasado, o lo que pasó hace 3 años atrás. Es decir, si tú lo miras en el concepto de la historia larga, evidentemente hay un flujo que es mayor hoy que lo que fue antes, ¿no? Y eso puede tener varias explicaciones. Una de las explicaciones que podríamos probar es que efectivamente siempre las hubo, solo que hoy día las sabemos, por producto de producto de todo el tema tecnológico, ¿no? Hoy día estamos sabiendo de manera casi en streaming lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Si quisiéramos estar viendo ahora lo que está pasando en Minneapolis, probablemente podríamos hacerlo. Lo que estaba pasando en Hong Kong, mientras también aquí estaba ocurriendo el estallido social de la revuelta de octubre, también, ¿no? O sea, pero es posible que siempre hayan estado ocurriendo, solo que, dado que hay una consabida manipulación de la información, solamente nos hacíamos propietarios de cierta información que era la que decidían los medios. Hoy día hay una libertad de circulación en la información. Ya no requerimos los medios para informarnos. Nos podemos informar por alguien que... ¿Te refieres a medios? ¿Te refieres a los medios de comunicación masivos que concebidos a los medios tradicionales, a la televisión, al periódico? Por eso, a los tradicionales. Claro, porque también son medios los medios digitales. Sí, pero yo no estoy seguro si es que la palabra de un muchacho cualquiera que está gritando algo desde su teléfono lo podríamos colocar en la misma institucionalidad que un medio de comunicación. Efectivamente hay mediación tecnológica, por cierto, pero no necesariamente, bueno, dicho de otro modo, la línea editorial hoy día está mucho más dispersa porque cada uno tiene línea editorial. Por lo tanto, los flujos de información circulan con una voracidad mucho más grande que antes y por lo tanto es posible que hoy estemos sabiendo de estas situaciones, no porque antes no existieran, sino porque antes no las sabíamos. Es más azaroso, por decirlo así, el flujo de la información. Es como ese libro de Lyotard que habla de ese movimiento browniano del sistema, ¿cachai?
un poco en términos de que hay cierta condición caótica en la que los flujos de información de algún modo, a pesar del control que se quiera realizar, están llegando a ciertos niveles de visibilización que antes eran inimaginables, ¿no? Eso es un poco lo que, como que me evoca lo que tú estás señalando, sobre todo pensando en que esto de algún modo también ha permitido cierta transparencia, ¿no? Cierta transparencia, si tú quieres, como dice este otro filósofo Baudrillard, que habla de la transparencia del mal, si no me equivoco, ¿no? Que de algún modo que de algún modo expresa justamente esta nitidez casi de manera obscena, ¿no? Hay cierta condición como de obscenidad, ¿no? Es casi pornográfica la imagen claro, de Floyd. o sea, Es casi pornográfica. Mira, es que es casi pornográfica la posibilidad de ver a Floyd hoy día muriendo bajo la rodilla del policía. Bueno. Entonces, es tan brutal ese dato que finalmente lo que te golpea del mismo es incomparable en virtud de lo que pudiesen decir cientos de intelectuales, ¿cachai? Eso es sí, pero yo no, lo intenso. o sea, es brutal, efectivamente es brutal, y también es morboso el que eso circule, es pornográfico. Recuerdo, no sé, hay un cuento de Francisco Miranda que se llama Perros Agónicos, un libro de cuentos Perros Agónicos, donde él rescata una de las primeras transmisiones televisivas, casi como un reality, a un grupo de muchachos que en el barrio alto secuestraron a una familia al comienzo de los años 90. Y claro, y se dio mucho de esta cosa que tú también señalas respecto de Floyd, que tú estás viendo, lo estás viendo casi como una sociedad de espectáculo, lo estás viendo como un espectáculo realmente. O sea, puedes acceder una y mil veces al video del estrangulamiento de Floyd, como puedes acudir a un montón de cuestiones. Pero, nuevamente, volviendo al punto, yo no quiero restarle relevancia a lo que ocurrió en Estados Unidos, ni mucho menos a lo que ocurrió con este joven, ni nada. Simplemente lo que quiero poner en tensión es el hecho de que ese tipo de gestos del poder son gestos que no son nuevos en el poder. O sea, recordemos que, no sé, en la época colonial o en las épocas de, qué sé yo, de la Inquisición, se mataba gente frente a la audiencia a la que tenía acceso ese medio, ¿no? Se quemaban personas en las hogueras, en la Revolución Francesa se le cortaba la cabeza como una actividad pública, digamos, a la gente. Es decir, creo que de alguna manera la espectacularidad que hoy día aparece como un extra, digamos, como un diferencial, es el acceso global. Es decir, ya no está circunscrito exclusivamente a la audiencia local del hecho macabro, sino que hoy día, además, ese hecho macabro puede circular globalmente. Y eso hace, evidentemente, que se generen, digamos, discursos de una cierta esperanza, en el sentido de que esto ya no puede ir más allá, digamos. O sea, llegamos a un tal nivel de brutalidad que esto tiene que acabar, ¿no? Y nos vamos construyendo una cierta convicción de que esto tiene que acabar, pero esa convicción es ingenua porque esto no va a acabar, porque no tienen la posibilidad del control de las armas, no tienen la posibilidad del control tecnológico, no tienen las armas del control jurídico, no tienen las armas del control económico, ni del control político. Lo único que tienes es la rabia, y la rabia no va a transformar las cuestiones. Entonces, claro, es un abono para la construcción de algún proceso a largo plazo, sin duda. Pero yo más bien me declaro un poco pesimista respecto de los discursos esperanzadores de transformación. Creo que con esto no estoy diciendo que quiera mantener las cosas, todo lo contrario, solo que me parece que no es todavía no veo, o sea, no me parece más terrible el asesinato de Floyd
que el asesinato de Catrillanca. No, claro que no. No me parece más... Pero lo importante es que tienen unas conexiones que son directas, ¿no? Hay conexiones directas, evidentemente. Hay lógicas que están operando ahí. La pregunta es, ¿qué hacemos con esas lógicas? Aparte de denunciarlas, digamos, aparte de subrayarlas, aparte de iluminarlas, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Y esa es una pregunta compleja, po. O sea, pero es que igual depende de la rabia, po. De qué tipo de rabia estamos hablando y también de qué condiciones materiales, ¿no? Yo creo que en alguna medida hoy día, ¿no es cierto?, estamos ante condiciones materiales que son bien potentes para generar un cierto cambio, ¿no? Quizás se necesita más, ¿no es cierto? Quizás se necesita más si uno, para qué estamos con cosas, pues, si uno en cierto, ¿no es cierto?, en ciertas condiciones que son cómodas, ¿no es cierto? Uno puede hablar puede poner su Mac, puede poner su computador, ¿me entiendes? Y ponerte a hablar de este tipo de cosas, pero en realidad las condiciones, ¿me entendís? Mientras no te lleguen, hay gente que está abogando en las calles, ¿no es cierto? Como en Estados Unidos, como que pasa en Chile, porque en realidad, ¿me entiendes o no? Esto toca la guatita, po. Y cuando te digo toca la guatita es porque en realidad lo que toca es el hambre, ¿no? Ciertas condiciones que pasan por la vitalidad de la persona, po. Tremendo. Y en ese sentido, ¿me entiendes? Eso no transforma, eso no se convierte en cambio, ¿me entiendes o no? De manera así como... Es mi punto. Pero algo más hay que hacer. Pero vamos a fíjate ver, que hay todo, pero no sé si les parece a ustedes, por ejemplo, el gráfico que les mostraba hace un momento atrás refuerza la idea de una condición casi como destino. O sea, si alguien hubiese analizado el momento en que se inicia el COVID, todos sabían que iban a morir más hispanos y más negros. Se sabía que iban a morir más hispanos. O sea, todo el mundo sabía que iba a morir más gente pobre que gente rica, pues. Eso entonces, se sabía. O sea, eso no pasa por las condiciones de salud, ¿no es cierto? Que tengan más acceso o menos acceso. Pasa simplemente y eso es lo que tiene de... O sea, también, pero yo creo que en menor medida pasa por la comprensión, ¿me entiendes? ¿No? Que de hablar, porque necesitamos distanciamiento social, ¿me entiendes o no? Por eso es estúpido, ¿me entiendes o no? Volver a las escuelas, ¿me entiendes o no? Hay muchas razones. Es estúpido volver a las escuelas, ¿me entiendes o no? Porque tú sabes el distanciamiento social que hay ahí, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Es en escuelas y colegios. Absolutamente. Pero lo que hay detrás, ¿no es cierto?, de ese pensamiento es pensar en la misma estructura o cómo se ha, ¿no es cierto?, forjado, ¿me entendís o no?, la imagen hasta arquitectónica de la educación, hablemos de la chilena, no más, ¿no es cierto? O sea, no está pensada precisamente, ¿no es cierto?, para, por lo menos en los espacios, ¿no es cierto?, que están más pauperizados, para que el alumno, para que el estudiante se sienta acogido, ¿no? Precisamente son condiciones, ¿no es cierto?, de hacinamiento. Claro. Y en todos lados, no solamente es para hablar de educación, ¿me entiendes? O no puedes hablar, ¿no es cierto?, de las mismas poblaciones que vive la gente. Son condiciones de hacinamiento. Entonces, tú te podís llegar a pensar con esto que ha pasado con el COVID, cuáles son las condiciones en las cuales se ha constituido toda la arquitectura de la ciudad, ¿cachai? ¿No? Y ahí te da como resultado, de que sí, definitivamente se ha pensado la ciudad, se ha pensado, ¿no es cierto?, la condición de la ciudad bajo la idea, ¿no es cierto?, de que hay ciertos espacios donde viven estas personas y están los otros espacios donde viven hacinados las otras personas. Oye, ¿vieron hoy día la noticia de la noticia del tipo este que tenía como una especie de hípica o como de centro hípico donde ya no funcionaba para caballos en Santiago, ¿no? Estoy hablando de Santiago de Chile, y el compadre tenía como 250 personas viviendo, en caballerizas, ¿no? En caballerizas, las que eran las caballerizas de los caballos, ahí vivían personas, migrantes. Entonces, claro, ¿cuál va a ser la sorpresa de que ahí haya un brote? No hay ninguna sorpresa. Bueno, pero hablemos un poco de nuestra propia, ¿cómo le llamamos siempre? Nuestra aldea. Aldea.
Nuestra Aldea. propia aldea, hoy, Osorno, ¿a cuánto estamos hoy día? ¿A 4? ¿5? A 5. A 5 del 2020 reaperturó el mall de Osorno. Vital infraestructura para levantar la economía de la ciudad. Oye, qué bueno, weón, qué bueno. Absolutamente. Es casi como, y hoy día, igualmente, 11 de 14 casos de coronavirus se dan nuevamente en Osorno. No, eso fue ayer. Hoy día hubo 0 casos. ¿Hoy día hubo 0 casos? Mira, qué bueno, güey. Pero de algún modo lo que está ocurriendo... Pero ayer hubo 11. Sí, güey. O sea, es como, no sé, la manera en que estamos desarrollando una estrategia justamente se vuelve absolutamente inviable con medidas como esta. O sea, disculpa que te cite, Cristian, pero hoy día tú en la mañana nos compartiste una noticia que no es menor. O sea, hoy día nos compartiste la noticia que representa para mí, por eso insistí en este cuadro que les planteaba al principio, porque me impactó lo que tú señalaste en términos de la noticia que nos dabas de que ya están instalados en la posta central containers para servir de morgue. Porque lo que implica ese hecho es que los cuerpos hay que amontonarlos. Hay a propósito de un concepto que estaban ustedes comentando hace un rato, la condición de nuestra carne se vuelve absolutamente algo que puede apilarse. No sé si el concepto les va a parecer, lo más probable es que no. La dignidad de la condición humana o de lo que es el cuerpo de alguien que es querido por alguien más, en el mejor de los casos, esperamos siempre, se vuelve irrelevante. Lo que pasó con la persona que murió en situación de calle en Maipú, creo que fue, o la situación que pasó en Ecuador. No, en Santiago, hace 3 o 4 días atrás, murió una persona que iba a buscar a su hermano a la posta a 2 cuadras de su casa, y el tipo le dio un infarto, estaba cuidando a su hermano que estaba en casa y el otro hermano que estaba hospitalizado, y el tipo murió en la calle y estuvo un montón de horas en la calle porque, bueno, no, si hay una desvalorización de la vida en función, o sea, como política pública, la vida vale menos que enfrentar la potencial recesión. Eso es indudable. O sea, creo que han sido absolutamente enfáticos en subrayar que es más importante la recesión económica. Pero en todo caso, todo eso va en tu línea, vos, Martín, pues, de ese famoso argumento que has planteado, de que está demasiado sobrevalorada la vida. Pero, mi argumento parte de una noción de vida que es distinta. No, sí. No, solamente la tiraba aquí en el momento y piensa también en un hecho que hoy día me parece, o sea, que hace ya unos días también fue noticia a propósito de la religión. Un grupo de comunidades evangélicas en Concepción demanda al Estado de Chile por impedirles el derecho a reunión, por privarles de ese derecho constitucional. Qué bonito. O sea, yo creo que ese tipo de cosas finalmente a uno le terminan planteando un poco lo que Martín señala, ¿no? Una visión bastante pesimista de lo que tenemos y de lo que tendremos. Y el problema está... Yo quisiera retomar un poquito la pintura que tú propusiste, porque me acordé cuando la vi, me acordé de un ejercicio que me parece, y te lo comentaba antes de comenzar el programa, que me parece súper paradojal. ¿Ustedes se acuerdan de la fiesta del cuerpo a la que fuimos convidados nacionalmente hace algunos años atrás con la visita de este fotógrafo Tuning, ¿no? En la que estuviste, además. Claro, no estoy seguro si estuve.
No sé, bueno. No sé, yo tengo una foto ahí. Yo tengo una foto de tu Me he cuerpo. desnudado No, muchas veces. esa otra foto, viejo. Ah, Pero otra. no lo cuentes, po, weón. Ah, No, pero sabes que me parece súper loco porque el cómo se vivió en Chile, mayoritariamente, probablemente también hubo voces como, no sé, Monseñor Medina o alguno de esos esperpentos que generaron algún tipo de cuestionamiento moral a la cuestión, pero en términos generales se vivió como una fiesta, ¿no? Y todo el mundo, y estando allí o no, pero todo el mundo feliz, empelotándose, qué sé yo, era una fiesta del cuerpo desnudo, allí, ¿no? En la fría mañana santiaguina, para que este fotógrafo, que nadie sabía muy bien lo que quería hacer, pudiera tomar fotos. Y amontonó a la gente, y desde una tarima indicaba, ya, pónganse aquí, y la gente rozaba sus cuerpos, y se tiraban uno encima del otro, sin una necesaria condición de deseo sexual, ¿no? Sino que simplemente como una fiesta, como un juego, era el juego del cuerpo, una fiesta. Y miles de personas se arrojaban a las calles y se amontonaban una para que Tuning tomara las fotos. Pues bien, meses después aparecen las fotos, las fotos de este, yo no sé, ¿ustedes vieron las fotos o no? ¿Las tienes ahí? El resultado del trabajo de ese proceso. ¿Quieres No compartirla? Es que no la tengo. No las No que la tú tienes, Lagos, son las fotos del producto. Ah, no, es que esas salieron en otro lado. ¿Esa ahora me la mandaste tú, po? no las tengo aquí Ya. en pantalla. Habría que buscarlas, pero están disponibles. Oye, porque un poco la referencia que quería hacer el fotógrafo era una reflexión profunda respecto de los campos de concentración nazi, ¿no? Y por lo tanto, es súper interesante el cómo se dio esa paradoja, ¿cachai? La paradoja del modelo o de los miles de modelos que estaban ahí viviendo una fiesta del cuerpo, y el fotógrafo generando una imagen muy, muy parecida, digamos, en términos estéticos a la imagen que nos proponen, ¿no? Una imagen de amontonamiento de cuerpos muertos, ¿no? De cuerpos sin vida. De su opuesto, en el fondo, ¿no? Es súper interesante la paradoja estética que se dio en ese proceso. Y claro, creo hoy día tal vez no podemos compararlo porque hoy día lo que está ocurriendo no se constituye bajo ninguna perspectiva de una fiesta, digamos. Salvo pequeños episodios como reunirme con ustedes y poder compartir estas conversaciones absurdas con nuestros mínimos seguidores, digamos, pero en definitiva no es una fiesta, nadie está disfrutando realmente la pandemia, creo yo, ¿no? Espero que nadie la esté disfrutando realmente. Porque de aquí, de los tres no hay ninguno. Sí, capaz que sí. No, sí tengo que voy a. Sería bueno que alguien la disfrute, pues, ¿no? Sí, no, sí, estaría bien. Bueno, el otro día estaría mal. Es como que esperas que nadie la disfrute. Ojalá que alguien la esté disfrutando. Bueno, pues, ojalá que alguien la disfrute, ¿verdad? Bueno, para que no todo el mundo esté sufriéndola, digamos. Claro, pues, sí. Eso es. Pero bueno, lo que quería decir es que en definitiva no es bajo ninguna perspectiva la masividad festiva de sacarse la ropa una mañana en Santiago donde todo el mundo va feliz y de fiesta a tomarse una foto para representar luego la muerte, ¿no? Los cuerpos amontonados. Creo que si alguien está disfrutando, que bien que lo esté disfrutando, me encantaría estar disfrutándolo, pero probablemente no es una fiesta masiva, ¿no? Esta no es una fiesta masiva. Claro. No, eso sí que no. Vamos cerrando, estimados. Cristian. ¿Cristian qué? ¿Qué me Vamos quieres cerrando. decir? Vamos cerrando. ¿Y qué significa eso? Que se nos acaba el tiempo. Nada, que redondee tu idea. No, yo, qué decir, ¿no? Encuentro parangones enormes entre lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no es cierto? Lo que ha sucedido en Chile, lo que está sucediendo en otros países y
Creo que en alguna medida es un reventón bastante más fuerte de los reventones, ¿no es cierto?, que hemos pensado, ¿no es cierto?, porque en el 2008 o en otros momentos, ¿no es cierto?, se ha pensado que todo decae porque precisamente la economía parece decaer. Yo creo que esto no tiene que ver con un fenómeno precisamente económico, no, tiene que ver con un fenómeno cultural, tiene que ver con un fenómeno de valores, ¿no? Y como decía Nietzsche precisamente, quizá este es el momento donde algo, pero el momento no este, ¿me entiendes? ¿No? Sino pensando, como tú decías, Martín, pensando la historia en tiempo largo, ¿no? Se está acumulando, se está acumulando, se está acumulando. Nadie puede predecir que este sea el momento, el tiempo de ahora, ¿no? Como muchas veces y dije, ¿no es cierto?, en ciertos lados, ¿no es cierto?, que nadie podía predecir, ¿no es cierto?, el estallido de octubre en Chile. No, nadie lo podía predecir en el sentido de que va a suceder ahora, ¿no? Todos pensaban, va a ocurrir algo en algún momento y ocurrió. Y todas esas sensaciones, ¿no es cierto?, se van acumulando precisamente porque parece ser que se predicen en hartos lados de que va a seguir sucediendo esto. Sí. Y que ese cambio cultural, ojalá, ¿no es cierto?, dé frutos, ¿no es cierto?, hacia quién sabe qué. Tampoco es que predecir lo que va, hacia dónde va, ¿no? Hace unos días atrás se conmemoraba la movilización de los estudiantes chinos en la plaza de Tiananmen. Sí. Y esa imagen maravillosa de esa mujer deteniendo los tanques, que creo que toda nuestra generación, o parte importante de nuestra generación la tiene en mente, ¿no? Esperemos que nuestra visión, que a veces resulta pesimista, pueda ser superada en algún momento por ese tiempo que no ha llegado, ¿no? Pero que de algún modo, creo que incluso en este humilde ejercicio sin sentido de una conversación de amigos, puede de algún modo intentar contribuir. Nada, amigos, dejémoslo hasta aquí. Buenas noches. Espérame, déjame cerrar porque no quiero quedarme con la sensación de ser el único pesimista de la historia, digamos, de la conversación. es que eso fue una estrategia, que cierra Cristian, cierro yo y a ti no te dice nada, para dejarte solamente de pesimista. Claro, no, está bien. Si lo que pasa es que mi pesimismo dice relación con la euforia finalista, ¿no? O sea, con aquellos discursos que ven en lo que está ocurriendo hoy, el momento cúlmine que hablaba Tejeda. Me gusta justamente la posibilidad con la que termina Tejeda, esta idea de que, claro, porque en el fondo sí soy un optimista, tengo la certeza, o sea, ni siquiera la esperanza, sino que tengo la certeza. En el fondo. No, porque justamente yo creo que el ejercicio crítico que todos hacemos en esta conversación y en nuestros devenires cotidianos operan sobre la base de una convicción, y de una convicción que tiene que ver con la construcción de un mundo mejor, ¿no? O sea, de un mundo mejor en el sentido freiriano de la idea, ontológicamente mejor. Y en ese... Transformativo. Y en ese sentido, mi pesimismo es un pesimismo situado en la contemporaneidad, es decir, yo no veo que ese momento llegó. Lo que sí veo es que efectivamente cada vez más y cada vez mejor están ocurriendo, porque esto que está pasando de algún modo también es maravilloso, ¿no? Es decir, están pasando un montón de cosas. No estamos viviendo una inercia, no estamos viviendo, oye, ¿ustedes se acuerdan de la canción de Mauricio Redoleza, Yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha? Claro, yo no podría decir que estamos viviendo una realidad charcha. Es decir, claro, hay situaciones charchas, como no sé, pues, de repente cuando no podéis salir, cuando estáis en cuarentena, cuando no tenéis cualquier trámite tenéis que hacer cola, en fin, claro. Pero desde un punto de vista histórico es un momento súper vital, ¿no? Es decir, está viva esta cuestión. Y claro, en este momento está vivo con dolor, está vivo le duele aquí, se tira peos, no sé, hay como una hinchazón, ¿no? Pero yo creo que mi pesimismo se sitúa en la lectura sincrónica. Si es que tú estableces una mirada más diacrónica,
No, yo me inscribo también en el mundo optimista, tejediano, laguista, po, weón. O sea, pasó de la tristeza a la alegría en un momento. Te lo tiraste a partir. Pues ya, nos vemos. Chao, amigos, que estén bien. Chao. Chao, nos vemos.